iluminar. Bueno, entonces, pues nada, aquí estamos hoy en Madrastra, en una reunión un poco como extraña, excéntrica. Hoy estamos pues con, con Wolf GT, que es pues digamos el artista de esta exposición que tenemos en este momento, se llama Sacerdotes Malditos. Tenemos también a Jaime Cerón, que nos, pues digamos que fue el curador invitado, fue el que nos asistió como la curaduría. Está Maylin Cárdenas, aquí al lado mío, que nos va a hablar también un poco sobre algunas lecturas que está haciendo, unas investigaciones que está haciendo. Y Gabriel Sea, que también, pues digamos, nos pareció chévere como la inclusión como de estos dos invitados. Gabriel también tiene un acercamiento como bien interesante como con la tecnología. Entonces, y pues además, pues digamos que va a quedar pues registrado en el podcast que está armando Gabriel en este momento. Entonces, pues nada, bienvenidos, vamos a darle inicio. Quisiera primero preguntarle a Wolf un poco pues de qué va, ¿no? De qué va la exposición y pues cualquier cosa que tú quieras decir como para introducir pues digamos la exhibición. Okay. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es como poder realizar este tipo como de asuntos con un público mayor. A Jaime, muchas gracias nuevamente que nos esté acompañando. Y a todos ustedes, Carlos, Erika, a todos. ¿De qué va la exposición? Bueno, como bien lo dijiste, la exposición se titula Sacerdotes Malditos. El proyecto nace ya de hace un tiempo para acá. Hay como un interés por explorar ciertos asuntos. Y en este caso en particular, que tiene que ver con la exposición, digamos como que una de las cosas que me interesaba explorar era la relación que uno puede establecer desde las artes visuales y plásticas con herramientas, en este caso concretamente la inteligencia artificial, no solamente como generativa en términos de imagen, cómo puede uno producir imágenes con inteligencia artificial, sino también me interesaba mucho el asunto de cómo puede uno generar, digamos, como unos textos a través del uso de chatbots, y concretamente chatbots como pueden ser ChatGPT. El tema, como te decía, como les digo, es un tema pues como que yo he trabajado desde hace rato en relación pues como concretamente a la figura de un religioso, de los religiosos y de la religión, concretamente la religión católica. Entonces me pareció que era un buen pretexto, digamos, como integrar ese interés que suscita este tipo de tecnologías ahora con un tema como podría ser el de la religión y el de los sacerdotes concretamente. Y empecé a construir, en este caso, la idea inicial era como crear una experiencia interactiva donde la gente pudiera como asistir como a una especie de exposición virtual, que no es una idea nueva, pues esto está ya pues, como explorado y hecho por muchas más personas. En todo caso, me parecía como muy interesante que el medio digital fuera como el sustrato para albergar justamente este tipo de experiencia. Y me empecé a basar como en una serie de asuntos que me interesaban también como intereses adicionales, la geometría sagrada, que me parecía que era como un tema que siempre me ha interesado, y cómo deriva en alquimia y cómo deriva hasta cierto punto en religión, en hermetismo, ocultismo, simbolismo, en fin, y concretamente en religión católica. Y ese pretexto empezó a llevarme a explorar ciertas cosas al punto de que me empezó a interesar saber qué ocurría, por ejemplo, con ese tipo como de manera de pensar el mundo, las cosas. Estamos hablando pues como de Edad Media y posterior un poco.
no tanto hasta nuestros días, pero qué pasaba pues como en ese momento. En relación a qué ocurría con esas figuras que empezaron a ser parte pues como de la religión católica, en este caso los clérigos. Y a través justamente del uso de estas herramientas empecé a explorar una historia, que era una historia que hasta cierto punto se construyó de la mano de un chatbot, concretamente en este caso de ChatGPT, y la versión de ChatGPT es como la estándar pues en este momento, que es la 3.5. Empezó a construirme una historia, partiendo obviamente de todo este asunto y estas preguntas que tenían que ver como con la alquimia, con la geometría sagrada, en fin. Y produjo unas imágenes y produjo una historia que empezó a consolidar lo que en este momento están viendo en la exposición que tenemos en Madrastra. Entonces ahí ya se integra Jaime, y con Jaime, digamos, si yo ya le doy la palabra a Jaime, empezamos a explorar, o por lo menos el texto de Jaime lo explora de una manera mucho más clara, la relación que a mí me interesa también mucho, la relación, por ejemplo, con el miedo, con el miedo, básicamente, como una emoción que puede derivar, digamos, de la relación que uno establece con un texto, con una imagen. En este caso, particularmente me interesaba mucho la relación que uno establece con una imagen y cómo puede, digamos, aflorar en esa relación emociones que tienen que ver con el miedo, el terror. Y me parecía muy interesante cómo una herramienta como puede ser la inteligencia artificial produce imágenes completamente artificiales también, hasta cierto punto artificiales puede decirlo uno, que tienen ese tipo, digamos, como de emoción y de sensación, que es muy humano. Y digamos que en eso estamos. Aparte de eso, hay un componente sonoro que también ha hecho parte, digamos, como de mi trabajo desde hace muchos años, inclusive mucho más que la parte visual, que me titulé Mané, así es como el proyecto, así se llama. Y Mané ha tenido, digamos, ya muchas entregas a lo largo del tiempo que ha durado, discos y demás. Y en este caso me pareció también como muy interesante poder explorar a partir de esas imágenes, de ese texto, sonido. En el caso concreto de este trabajo en particular, que también se titula igual Sacerdotes Malditos, no era tan experimental la música, a pesar de que no era experimental en tanto como su resultado. La manera como se construyó sí tenía mucho que ver con el asunto experimental, porque les cuento un poquito el proceso. Se tenía el texto generado por el chatbot, se tenían algunas de las imágenes iniciales, y lo que se hacía es que el texto y las imágenes se convertían como en una pauta para que existiera una posible traducción hecha por otra inteligencia artificial, que yo pudiera llevar como la parte sonora, es decir, que yo la pudiera, digamos, se la pudiera realimentar como alguna herramienta de producción de sonido o de audio, en este caso también animado por inteligencia artificial, y la palabra animado me parece bien particular, y empezaba a producir como unos sonidos, unos loops. Concretamente esos loops se convirtieron como en la disculpa o el punto de partida para otros temas. Eso a grandes rasgos, Carlos, creo que es, y pues démosle la palabra a Jaime, que creo que lo tenemos ahí escuchando mucha bobada. Bueno, también les quiero agradecer por haberme vinculado al proyecto. Pues desde el inicio, cuando vi las primeras imágenes, cuando vi como las primeras aproximaciones textuales, me interesó cómo cruzar este proyecto con una serie de ideas que me han interesado muchísimo, porque digamos que yo tengo una obsesión desde que era muy joven por digamos, escudriñar el arte desde lo que pasan los espectadores. Siempre he pensado que como que el rasgo del final del siglo XX es que realmente las prácticas artísticas ocurren en el cuerpo y la mente de los espectadores. Son ellos quienes complementan con su universo, con su sensibilidad, con sus emociones, con su propia historia, lo que son estas digamos, provocaciones que los artistas plantean. Y por eso, pues, una de las principales herramientas que he usado para analizar ese tipo de situaciones es el psicoanálisis, sobre todo lacaniano,
pero también me ha interesado el psicoanálisis freudiano, que fue pues, el que fundó este tipo de discurso, donde claramente el epicentro pues, es la división del sujeto. Digamos que Freud hizo solamente un solo trabajo en el campo estético, que básicamente fue el famoso ensayo llamado Unheimlich, que en alemán sería lo equivalente a lo no familiar. En español no existe un término equivalente. En inglés sí, en inglés está la palabra uncanny, que es similar, que es como una negación o una separación de lo familiar. En español este sentimiento se suele llamar lo siniestro, y es un poco en donde radican las emociones que asociamos al miedo o al terror. Cuando Wolf me mencionó pues, que le interesaba esta dimensión estética del miedo, pues pensé que una manera interesante de abordar el proyecto sería interrogarlo desde los, digamos, argumentos que plantea Freud desde hace como un siglo. Y este enfoque de lo siniestro fue tremendamente influyente en la década de los 20 y 30 en la manera como se desarrolla el movimiento surrealista, particularmente en la fotografía y un poco en la escultura, más que en la pintura. Pero que en la fotografía particularmente o en el arte hecho por objetos reales es donde más complejamente se puede llegar a evocar ese sentimiento siniestro, porque hay como una posibilidad de fundir tanto la fotografía como los objetos con la misma experiencia y la realidad. Digamos que no, en la fotografía, que es un poco lo que pasa con el proyecto de Wolf, es que al ser, digamos, construida la imagen, usando rastros o restos de la realidad, para un espectador habría la posibilidad de pensar que esa imagen se produjo a sí misma, se produjo sola, como una suerte de espanto, como una suerte de realidad paralela. Freud analiza cómo de hecho la palabra Heimlich, que sería familiar, tiene en sus diferentes usos culturales a lo largo del tiempo, tiene significaciones, digamos, tranquilizadoras en general. O sea, lo familiar es lo cercano, es lo conocido, es lo tranquilizador, pero también en la experiencia familiar comienzan a aparecer cosas como lo privado, como lo secreto, como lo íntimo, que de cierta forma no son necesariamente reconfortantes. Por eso la misma experiencia de lo familiar tiene en su seno como un germen o una semilla de lo que sería lo no familiar, lo que sería lo aterrador, porque en general se suele decir que el término siniestro, o el término no, la experiencia siniestra, se genera cuando uno se enfrenta al retorno de algo reprimido. O sea, cuando uno tiene una experiencia traumática, normalmente reprime la fuente de esa experiencia, y no hay nada más aterrador que encontrarse con esa persona que uno guardó con candado. Encontrarse cara a cara es como la mayor posibilidad de fuente de terror. Y que es un poco como, bueno, hay muchas maneras de desarrollar este tipo de situaciones en la literatura, en el arte, en el cine. Por ejemplo, hay muchísimas asociaciones de lo siniestro con cosas inanimadas que se animan, o sea, como que una muñeca se mueva, no sé, como el Conjuro, por ejemplo, como ese tipo de referencia más simple, pero realmente las experiencias más complejas están en esa imposibilidad de saber si lo que uno está experimentando es real o no es real. Y en el caso pues, de la inteligencia artificial, pues esta torsión de la realidad pues, es como cada vez más presente, ¿no? Entonces, cada vez vamos a encontrarnos más frente a imágenes que no sabemos si son reales o no, porque cada vez va a ser más difícil de detectar ese pegamento que ensambló o que animó estos fragmentos de realidad para convertirlos en una nueva imagen, ¿no? Yo en el texto que hago a partir del acercamiento al proyecto de Wolf, pues yo insisto o recalco en una digamos, máxima psicoanalítica lacaniana, que no lo expreso de manera directa en el texto, lo refiero al final, digamos que para Jacques Lacan, que es como el principal discípulo de Sigmund Freud,
como el principal analista de su obra, es como quien realmente somete a Freud a su propia historia. Lacan dice que el cuerpo humano o los seres humanos habitamos fundamentalmente un universo imaginario, porque lo único que podemos percibir de la realidad es lo que el cuerpo nos permite leer, que son pues, nuestros sentidos, ya sean los 5 corporales o cualquier otro tipo de dimensión intuitiva. Es algo que surge del cuerpo. No tenemos certeza de qué tan cercana es nuestra interpretación sensorial del mundo. Al mundo mismo no tenemos forma de percibirlo de otra manera, pero sabemos que las abejas ven más colores que nosotros, las águilas ven mucho más lejos que nosotros, los perros oyen sonidos más agudos, los elefantes oyen sonidos más graves. O sea, como hay todo un universo sensorial heterogéneo, pero nosotros solo tenemos 5 sentidos que no son los mejores que hemos podido comparar con otras especies. Entonces todo lo que recibimos cuando tocamos algo es una imagen táctil, que nuestras manos no son como las de un gecko, entonces percibimos distinto a un gecko, pero yo toco la mesa en este momento y siento, o toco mi ropa y siento algo. Eso es una imagen. Lo que yo vuelo es otra imagen, lo que oigo es otra imagen, y lo que veo es otra imagen, lo que pruebo es otra imagen, pero no es real. Entonces por eso el cuerpo habita un mundo que es imaginario, y por eso las imágenes son tan poderosas para nosotros, para generar experiencias. Por eso somos casi que esclavos de la música. Es muy difícil conocer a alguien que no le guste la música en absoluto. En general hay afinidades con diferentes tipos de músicas, hay afinidades con diferentes tipos de imágenes. Obviamente eso está totalmente mediado por un universo que corta el mundo imaginario, que es el universo simbólico, que es la cultura, o sea, como lo que uno aprende, lo que uno valora. Y por eso pues en unas culturas hay gente que ve unas cosas, en otras culturas se ven otras cosas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la comida, ¿no? Nosotros en el mundo digamos, en que estamos inscritos, valoramos más la comida de sal que la comida de dulce. Valoramos ciertas mezclas, pero no todas. Digamos que, por ejemplo, en la comida colombiana tradicional no es tan fácil que uno encuentre sabores agridulces. Digamos que existen en algunas zonas del país. Hay algo en la costa, pero con influencia del Medio Oriente. Hay algo en la comida, en ciertas partes de Santander, que tiene como influencia también como alemana. Pero que ya comemos comida de sal. No es tan común que haya comida de sal con dulce mezclado, como pasa, por ejemplo, en Asia. Entonces, todo ese tipo de componentes, de representaciones culturales, pues afectan ese universo. Y por eso, digamos que en el arte siempre está uno encontrando esa tensión entre lo que se puede experimentar directamente frente a las categorías que uno emplea para dar cuenta de eso que experimenta. Por eso digamos, la gente que más se resiste a las transformaciones inherentes a las prácticas de creación artística son los que tienen un conocimiento mediano del tema. Es decir, si uno enfrenta a niños con el arte más radical del mundo, para ellos eso es lo que hay. Si uno enfrenta a un adulto que ha tenido cierto acercamiento a ciertas prácticas, va a esperar que sean esas prácticas similares a las que ya conocía. Entonces, en ese sentido, fue que me interesó usar esas herramientas, digamos, del psicoanálisis para acercarme a estas imágenes tan peculiares que propone Wolf. Y por eso, digamos, también pues, mencioné en el texto todo este peso, digamos, del universo imaginario, el peso de la imagen para crearnos realidades, y me menciono obviamente el surrealismo como un universo de sentido, porque realmente el surrealismo es un movimiento tremendamente incomprendido. De hecho, creo que en las facultades de arte se enseña demasiado erróneamente este movimiento, porque se suele asociar a las bellas artes, la pintura y la escultura, y el surrealismo realmente son publicaciones seriadas y fotografía. Lo más fuerte del corpus del surrealismo son revistas, contextos complejos, psicoanalíticos, etnográficos y con imágenes fotográficas, digamos, alteradas. Por ese motivo, si uno se pone a pensar en Dalí, eso no es el surrealismo. Digamos, de pronto son interesantes de Dalí un par de objetos, los remakes asistidos, pero en general las pinturas y esculturas no están en ese universo, porque no crean esa confusión de parecer provenir directamente de la realidad.
que es un poco lo que sí nos propone, por ejemplo, este proyecto de los sacerdotes malditos, y su conexión, digamos, con las imágenes y las creencias, sobre todo este peso que tuvo el cristianismo en la extirpación de las culturas ancestrales en América. Yo creo que me callo por ahí porque si no, no puedo terminar de hablar nunca. Pues muy interesante también lo que estás hablando sobre la percepción, ¿no? Es extraño lo que está ocurriendo también con la inteligencia artificial, como también estamos cuestionando, por un lado estamos cuestionando lo del el talento, la capacidad, digamos, del artista para hacer su obra, digamos, manualmente, a través de esas técnicas nuevas. Y también pues digamos, también había una preocupación por esa cuestión de la habilidad para llegar a ciertas formas que, como tú dices, también vienen, o sea, en el trabajo de Wolf yo veo mucho, mucha influencia de arte europeo, ¿sí? Veo una cosa pues como muy fuerte con la imagen casi que renacentista, ¿no? Yo diría hasta greco-romana, ¿no? Hay unos personajes que Wolf desarrolla, pues ayudado o asistido por esta tecnología, que son totalmente como escultóricos, parecen esculturas griegas un poco, ¿no? En el televisor vemos algunas imágenes de personajes, estos sacerdotes malditos logrados por medio de la inteligencia artificial, que sí me recuerdan mucho casi que la talla en mármol o sí, este tipo de acercamientos como a la escultura. Bueno, entonces un poco, digamos que para continuar como la charla, pues tenemos aquí a Maylin también, que el día de la inauguración, y fue por eso que la invitamos, el día de la inauguración nos comenzó a hablar de algunos textos y algunas investigaciones que ella estaba haciendo con respecto también a los sacerdotes, pues digamos, en la conquista, ¿no? Posterior a la conquista hubo toda como una serie de eventos, pues como siniestros, volviendo a la palabra, con estos sacerdotes, ¿no? Entonces, pues digamos, nada, quería como que nos contaras un poco, pues digamos, de qué va lo que tú nos estabas contando el otro día. Pues lo que va de esto es precisamente por el tema de interés en el trabajo en el que estoy ahora, que es el turismo, hablando de eso, de las experiencias y cómo el miedo se convierte en una forma de llamar la atención o de aclarar información, por ejemplo, en mi caso, a los turistas que vienen a visitar nuestro país. Hay una cuestión que les parece muy importante, o nos parece a nosotros muy importante, y es hablar de el miedo, hablar de la represión, hablar de todo lo que históricamente se le hizo a las comunidades indígenas. Entonces siempre terminamos compartiendo información acerca de las iglesias doctrineras, de las misiones, de los jesuitas, bueno, de todo este proceso de evangelización, y qué sucedía en las iglesias, en dónde se encontraban, dónde estaba esa habitación, el morbo un poco y ese interés por tener más información de cuántas personas fueron las que se torturaron, dónde están estas iglesias, el hecho de que, por ejemplo, se visite Cartagena y tengamos que tener un montón de información de, bueno, cómo se torturaba a la gente, cuántas personas murieron, cuántas eran mujeres, cómo es esta historia de las brujas en Colombia. O sea, te lo preguntas, sí, digamos que sí, hay un morbo, digamos, hay un morbo detrás de como esas historias macabras. Sí,
sí. Ok. Por ejemplo, de los libros que estoy leyendo que hablábamos antes acerca de la historia de Colombia, que muchos de mis colegas me dijeron, tienes que leerlo, si no lo has leído, si lo tienes por ahí, tienes que leerlo. Hay algo que me pasa a mí desde que empecé a trabajar, y es que llevo turistas a Usaquén y hay constantemente una historia de que en Usaquén vivían muiscas, lo cual no es cierto, digamos que hay otras zonas en Bogotá que se habla, pero hay una historia y si ustedes buscan videos en cualquier red social, hay una historia de que las casas de los muiscas en Usaquén fueron todas hechas con niñas que se sacrificaban. No, ¿cómo así? Que es otro tema que... Están hechas, ¿cómo así? No entiendo. Como que están ahí enterradas o... Ok. Sí, entonces los turistas, sean locales o sean extranjeros, siempre, no sé cómo llegan a esa información, porque muchos dicen, no, pues vamos a buscar qué hay que hacer, no sé qué, y siempre terminan llegando esta historia de que las casas hechas por los niños que no sé qué, son casas hechas por niños que sacrificaban. Entonces, muchas de esas preguntas van dirigidas a, bueno, ¿cuál es el dato de los niños que fueron enterrados acá en Usaquén? Es la razón por la cual entonces terminan ustedes haciendo esta iglesia doctrinera acá en el pueblo de Usaquén. Entonces siempre hay una conexión y una investigación o unos datos que hasta cierto punto, como hablábamos antes o en el día de la inauguración, que tanta desinformación es fidedigna, que tanta desinformación, o sea, a qué fuentes llegan mis colegas o desde de qué artículos leen los turistas que vienen a investigar con ese morbo y sobre todo con esa línea de el miedo, Claro. Porque ustedes deben tener presente que uno de los temas turísticos más populares que hay en Bogotá es el tour, por ejemplo, de fantasmas. Claro. En la Candelaria, que también se conecta como con toda esta historia de las iglesias de la Candelaria, de lo que pasaba en la Candelaria. Ok, o sea que sí hay como una especie de turismo negro, sí, podría llamarse así, como turismo espectral, no sé, como sobre como todas estas historias que hay pues escondidas ahí como en esa pues digamos en esas viviendas, en esos lugares, en esas locaciones digamos específicas que tienen como una carga histórica muy fuerte. Sí, porque los turistas se preguntan, por ejemplo, en el Museo del Florero o de la Independencia, si ven fantasmas de todo lo que pasó en ese lugar, pues por ejemplo en los 80s con la toma del Palacio. Ajá. Te preguntan también de las iglesias doctrineras en Cundinamarca y en Boyacá si se ven fantasmas, o sea, ellos quieren que se les arme paquetes para poder ver fantasmas. Ya. Y eso sucede también en el cementerio central. Ya. Y eso también sucede en el cementerio central cuando quieren que se hagan estos tours y que haya personajes actuando los fantasmas que se ven en estos lugares. Ok, o sea, es una, sí, como un interés como por lo, bueno, pues digamos que la mayoría de tus turistas vienen de donde, de Estados Unidos, o tienes de gente de todas partes. No, en este momento tenemos turistas de muchos lugares del mundo, sí, pero definitivamente lo espectral, lo que va hacia otros sentidos, lo que sucedió, cómo sucedió, sí, por ejemplo, las iglesias doctrineras, cómo castigaban, qué herramientas, como ese morbo porque les demos detalles de herramientas, de prácticas, de esa conexión como hablaba ahorita Wolf, de el miedo. Es algo que está presente y es algo que alimenta los libretos de muchos de mis colegas en esas experiencias de turismo y que lo obligan de cierta manera a uno a leer crónicas para poder corroborar qué tan cierto es todas esas historias sobredimensionadas del castigo, del asesinato, de lo que pasó en Cartagena, bueno, lo que pasó en toda Latinoamérica con la persecución a brujas, ¿no? Y antes que sigas, ¿cuál es la historia de verdad de los sacrificios en las casas de los muiscas? Pues en el libro, no sé si lo pueda leer exactamente pues para que esté la explicación. Yo aquí
Porque, abrí una para como sí, tener un poquito porque más de eso luz. para mí fue primero hacer la aclaración que no eran niñas, porque inicialmente hablaban era que fueron niñas, pero pues no es cierto que fueran solo niñas, sino se habla es de niños en general. No sé si quieres. Gracias. Exacto. Ahí está. Dice entonces... Carlos, yo voy a meter ahí la cucharada un momentico más. Dale. Dale, sí. Sí, mientras buscan la cita del libro que van a leer. Hay una cosa que ahorita decía Jaime que está replicando en este momento con todo lo que nos estás contando, que puede ser inclusive como a nivel, digamos, de estrategia, puede ser como una especie de también, es como un recurso más que otra cosa, es como un recurso en este caso asociado como a la intención de provocar algo. Y yo pienso que la figura de los sacerdotes básicamente, digamos, como históricamente ha sido una figura que tiene, digamos, como ese halo y esa atmósfera, digamos, como de lo siniestro. Y yo pienso que como una disculpa, no solamente porque me interesaba como explorar la figura, sino también como una disculpa para provocar algo en las personas, empieza a ser como útil emplear, en este caso, esto. Adicionalmente a eso, efectivamente, como lo estaban mencionando hace un segundo, está todo el peso que asociado, digamos, como a la colonización de América Latina y, digamos, a todo lo que ocurre en términos de sometimiento con las culturas que pertenecen como a este territorio. La figura del sacerdote empieza a ser como muy interesante y concretamente algunos. En Colombia, yo dentro del libro que acompaña la exposición, no toqué particularmente a ninguno específicamente que hubiera tenido como una injerencia sobre este tipo de comunidades, concretamente en Colombia. Ustedes saben, pues, como que en Antioquia y también en Cundinamarca, pero concretamente en Antioquia, pues hay una tradición religiosa que es muy pesada y casi que todos en nuestras familias, por lo menos en la mía concretamente, y conozco a varios, hemos tenido clero de una u otra manera como parte de la familia. Y siempre me ha llamado la atención, digamos, como ese vínculo que uno tiene de proximidad con la iglesia y concretamente con esa figura del sacerdote y de los sacerdotes. Yo no trabajé en ninguno, pero hay unos que me llamaban mucho la atención. Concretamente, Fray Bartolomé de las Casas me llamó siempre mucho la atención porque tiene esa doble cosa, que es lo que están mencionando y con esto termino. Era como un defensor, digamos, como de los derechos indígenas y a la vez era un opresor de esos mismos, digamos, derechos de los indígenas. Era como una doble moral. Y había, digamos, como esa relación con la esclavitud que extrañamente era mucho más cruel en relación a designar, por ejemplo, a los pueblos indígenas como pueblos que no eran aptos para el trabajo pesado y por eso se traen a las comunidades de África directamente para que, digamos, cumplan con eso. Entonces, digamos que fue a nivel de recursos muy fácil generar a través de la figura de los sacerdotes como esa provocación de terror y de miedo, que conectado con lo de Jaime, que estoy completamente de acuerdo, tiene ese asunto que a mí me parece que es parte de lo que hacemos en el contexto, digamos, artístico, que es hacer visible lo invisible, y pensemos que aquello que es lo que hace la inteligencia artificial, y pensemos que aquello que se hace visible existe, pero es en sí mismo una ficción, que creo que es un poquito lo que mencionaba Jaime hace un rato. Yo le digo a las personas, a los estudiantes de fotografía en particular y de fotografía en este caso concretamente documental o fotoperiodismo, por ejemplo, que los tengo también. Yo les digo eso, yo les digo, toda imagen es ficción, toda fotografía es ficción. Y para ellos es muy difícil entenderlo porque hasta cierto punto la imagen se convierte como una verificación de la realidad, pero eso es completamente contradictorio porque está más conectado un poco con lo que está mencionando Jaime o con lo que mencionaba Jaime hace un ratito. Y todo esto asociado como ahora sí las historias que hay vinculadas como
a los religiosos, a la Iglesia Católica y sobre todo al poder, que era lo que más corrompe y lo que más corrompió, que ahí es donde están ya, como ustedes, hablando sobre los tours, sobre todo este interés que hay como de visitar esto, que deriva también como lo macabro, los fantasmas, que ya es como la superstición asociada a la iglesia, pues que tiene mucho valor, pues, en relación como a evocarle a uno cosas. Qué pena, ya eso es lo que quería decir. Ok, sí, pues totalmente, y me parece chévere la intervención ahí de Wolf, porque desde el principio, en el momento, él comenzó a trabajar con sacerdotes reales, pero eso era para alimentar, digamos, esta inteligencia artificial, ¿cierto? Si no estoy mal, fue un poco así la cosa. Entonces después la inteligencia artificial fue la que comenzó a crear como estos seres, sí, como demoníacos, pero que tenían... Pues, yo pienso que hay un texto, Carlos, que es muy importante y que creo que se está mencionando en este momento de soslayo, que es el martillo de las brujas, que es un texto polémico, que es el Maleficus Maleficarum, que es como ese texto, como que empieza a alimentar persecuciones, un poquito que se vuelve como una especie de guía de ruta para algunos inquisidores, en fin, que empiezan a tener mucho sentido en relación a qué es lo que se considera, digamos, siniestro o macabro, inclusive dentro del contexto religioso, aquello que es hereje, empieza a ser extrañamente una razón, digamos, que empieza a cultivar esta especie de idea de horror asociada a los sacerdotes, concretamente a los sacerdotes cristianos, porque pues es como la tradición cercana a nosotros. Pues, creo que eso ha sido como también a todas las culturas. Me imagino que la parte, digamos, como medio sobrenatural asociada como también a una especie de superstición en una religión como el hinduismo está presente todo el tiempo, ¿cierto? O como el islam también. Entonces, pero en particular en la religión católica, sí, pues ahí. Entonces ustedes hablan de eso y yo pienso como en lo que ocurre con estos monasterios, con estos lugares, digamos, como de poder que tenía la iglesia en Colombia, pues están muy vinculados como a esos textos siniestros, sobre todo cuando lo como un hereje, pues ya automáticamente todos los indígenas estaban condenados. Al infierno total, sí. Bueno, encontraste la Sí. cita, ¿cierto? Sí. ¿Te ayuda ahí con la lámpara? No, yo creo que la logramos. Dice entonces, en algunos casos, niños de corta edad se convirtieron en material de construcción. El niño era colocado en el hueco excavado para introducir uno de los pilares de madera que sostendría el edificio. Luego se enterraba la columna que aplastaba al niño y proseguía la construcción. Esta es una de las variedades de sacrificios humanos practicadas por los muiscas y otros habitantes de los tiempos anteriores a la conquista, pero los sacrificios nunca alcanzaron ni remotamente las proporciones a que llegaron en el Imperio Azteca. Ok, o sea, igual era una usanza muisca, ¿sí? Pero que luego fue un poco retomada, pues sí, ya después de la conquista. Pues eso es lo que... Es lo que más o menos, o es lo que también quieren conectar los turistas y es saber, eso saqué en un pueblo maldito, lo que les digo, eran solo niñas, entonces eran vírgenes realmente las que o sea, una cantidad de desinformación o de mitos o del miedo y del morbo por averiguar y conectar esto con la Inquisición o con las iglesias doctrineras, como verificar verdades a medias que ellos quieren que uno indague o que les cuente en los recorridos, y que algunas personas, algunos colegas, pues aprovechan a medias para lograr como ese gancho, ¿no? Ese interés en el recorrido. Ok. Sí, la propina se gana con un poquito de morbo. Exacto, ya es una cuestión también, sí, del turismo negro que estábamos hablando, ¿cierto? Claro, eso me hace pensar un poco en este asunto que decía Foncuberta hace muchos años, que
cuando uno viaja lo que uno quiere ir a ver es la postal, ¿no? La fotografía que uno ha visto siempre del lugar, ¿no? O sea, si uno va a ir a París, uno quiere ir a ver la Torre Eiffel desde la posición en la que uno siempre la ha visto pues, en internet o en postales antes, ¿no? Y pues como que uno lo que quiere hacer cuando está viajando es constatar que eso es verdad, Sí. ¿no? Que eso existe. Que eso es real. Entonces, más o menos lo que hacen los turistas con estas historias es como intentar tener esa carga preconcebida de la historia que quieren verificar, y pues ahí en parte, digamos, la mediación que hace el guía es simplemente como confirmar esa historia, Sí. o no, pues como También lidiar con esa... entre desmentir, verificar, Sí. sí. Sí, y pues también como pues el cliente siempre tiene la razón, pues también hay una mediación del capital dirigiendo el discurso, ¿no? Claro, total. Bueno, ahora que estamos hablando con Gabriel, digamos, yo no he hablado mucho sobre ese tema contigo, un poco para ir a otro asunto, digamos, que compete aquí con la exposición, y es la cuestión de los nuevos sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando cada vez más fuertemente, o sea, son más realistas, cada vez más, tienen unas capacidades como más, obviamente, muchas de estas imágenes, en el caso de las imágenes y pues en el caso de los textos también, en el caso creo que de la música, tienen unas bases de datos, unas bases de archivos, de información, de donde toman pues como todas estos elementos, y pues hay todo un boom en este momento, pues porque sí se ha acelerado mucho ese asunto, ¿no? Veía hace poco como la diferencia entre hace 10 años y ahora, ¿no? Y entonces hace 10 años mostraban, por ejemplo, una inteligencia artificial que hacía, pues, digamos, una recopilación de Will Smith comiendo diferentes tipos de pasta. Y era monstruoso totalmente, o sea, era un Will Smith caricaturesco, pero era muy miedoso. También pensando en esta cuestión de lo siniestro, ¿no? del Uncanny Valley, que tanto se parece a una persona y que tanto tiene como los rasgos, pero finalmente hay algo que nos hace pensar que no es real. Entonces, pues no, nada, o sea, yo ahí como para abrir como esa discusión también. Bueno, yo siempre que hablo como de inteligencia artificial me gusta comenzar con una cosa que es una cosa medio técnica. Ajá. Y es que, sobre todo últimamente, que pareciera que las inteligencias artificiales creen, pues la creación realmente no es, en los modelos de inteligencia artificial no es como la creación de un humano. Sí. Básicamente, y pues muy abstractamente, un modelo artificial de inteligencia artificial lo único que hace es tomar decisiones estadísticamente, ¿sí? Que pareciera que son creación, pero digamos no son creación en la medida en que no hay una conciencia de los modelos que le permita al sistema entender lo que está haciendo. Sí. ¿Sí? Entonces ChatGPT, por ejemplo, los modelos de lenguaje lo que hacen es predecir cuál es la mejor palabra que estadísticamente viene después de la que está antes. ¿Sí? O sea, yo digo hola y el modelo lo que genera es como una lista de muchas palabras que tal vez puede ser que hola, después de hola uno diga ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿No? Y diga cómo, y después de cómo vuelve a revisar qué es lo que ha dicho antes y así predice un poco el asunto. Entonces realmente como que no hay un sistema de creación ahí pues consciente. En el caso de los modelos que hacen imágenes es el mismo procedimiento, pero pues en vez de texto es con imágenes, ¿sí? Entonces
yo he logrado, digamos, como entender, y eso, pues de eso se trató una expo que hice hace un tiempo, es como que estos modelos de creación de imagen lo que hacen es hacer collage, básicamente. Sí, con unos parámetros que uno le entrega y con unos parámetros que también tiene internos y unos, pues, digamos, fragmentos de imágenes. Sí. Lo que hacen estos modelos es generar una nueva imagen a partir de otras preexistentes. ¿Sí? De nuevo, ahí no hay ninguna creación, no hay ningún tipo de conciencia sobre el resultado de los modelos, ¿no? Y esto es súper interesante porque, digamos, creo que hay dos momentos en que es clave para esta exposición esos procedimientos estadísticos, ¿sí? Uno es en la parte textual, la parte en que Wolf coge y habla con ChatGPT o con el modelo le dice que existen unos sacerdotes en Colombia, probablemente habría en los textos de entrenamiento de este modelo, deberían haber existido algunas referencias a eso, entonces tal vez tenga algo ahí. Y él lo que hace es entrenar, Wolf lo que hace es como complementar un poco la información de contexto de lo que quiere hablar, de la conversación que va a establecer con la inteligencia artificial. Y luego ya lo que hace la inteligencia es con esa información que tenía previamente, más la nueva que recibió con Wolf, comienza simplemente a hacer mezclas aleatorias y de nuevo que es una especie de collage textual que sale con lo que había antes más lo nuevo, ¿sí? Y ahí es donde comienzan a aparecer estas cosas que son como una distorsión de la realidad y como una ficción de la realidad que para mí es lo mismo que ahí nos contaba ahora con los turistas y los relatos de las ciudades, ¿no? O sea, uno lo que hace la ficción, el modelo es crear esta ficción a partir de algunas cositas que parecen reales y pues sobre todo con la intencionalidad del lenguaje que Wolf utilizó en el momento de meter, digamos, los datos. De meterle y de preguntarle para que genere nuevas cosas, ¿no? Hay unas intenciones digamos, que eso genera cambios en los pesos de los modelos de estadística para que se genere un tipo de resultados y no otro, ¿sí? Entonces ese procedimiento, digamos, también tiene que ver mucho con lo que Jaime decía del surrealismo y sobre todo de los textos, ¿no? Como estos textos Dada y esto que son como medio sin sentido. Freudo-marxistas, ¿no? Que eso es bien particular. Sí. ¿No? Entonces los textos que generan las inteligencias artificiales tienen mucho de eso supongo yo, digamos, esto es, no sé qué tan cierto sea, pero yo supongo que es por esa falta de conciencia y por ser simplemente textos que están escritos gramaticalmente correctamente. Sí. Pero entonces tú ahí con lo que estás diciendo es un poco que Wolf, digamos, el momento de creación realmente está en cuando Wolf como que comienza a crear la historia, a darle unas pautas, digamos, a estos sistemas para que como que digamos que genere, complete, como digamos, la narrativa que él está pues, insinuando, digamos. Claro, total. O sea, cuando uno trabaja con un modelo de inteligencia artificial, la parte creativa está en la persona que le da las instrucciones al modelo, ¿sí? O sea, y es interesante porque yo creo que esto tiene uno lo puede pensar desde otro lugar de la historia del arte pues, contemporáneo, que son las prácticas del arte conceptual. Sobre todo estas prácticas en las que son obras que son texto y que son instrucciones. Sí. ¿No? Pues esto es básicamente lo que uno hace, es como generar textos que van a ser interpretados por otra instancia, por otro, pues no es humano, pero no, claramente es por otro agente, digamos, que es externo. Y entonces en esa medida esto es como, no sé, una pieza de Kossuth, una pieza de las sillas de Kossuth. Sí. ¿No? Y pues prácticas que se dieron como a mediados del siglo pasado pegadas al conceptualismo, ¿no? Entonces para mí ese es el quiebre ahí creativo con el asunto, cómo uno
le da la instrucción y además empuja, digamos, al modelo a comportarse de la manera que uno quiera comportarse, ¿no? Eso es la manera en que uno maneja, digamos, uno puede moldear la materia, en este caso es literalmente como empujándolo a punta de texto. Si no es audio, si no es texto, entonces toca ser muy preciso con las palabras, ¿no? Y es una misión que no es rápida. Uno pensaría que es como, no, yo le cojo, uno se sienta a hablar con ChatGPT y comienza y él bota todo. No, esto es una cuestión, es milimétrica de ver hasta dónde lo empuja uno, hasta dónde le da un poquito más de creatividad, un poquito menos. Y son tiempo, no sé cuánto tiempo, Wolf, te habrás demorado en esa parte, pero... Mucho rato. Claro, mucho rato. Tenés toda la razón, sí. Imagino que es un proceso largo. Y ese es un proceso que es altamente creativo. Así es, digamos, el resultado no se ha hecho pues, por un humano, digamos. Sí, directamente no está la mano de Wolf, pero sí está un poco la cabeza, ¿no? Como las ideas son las que él como que produce. No, chévere, además que Wolf también nos comente un poquito como de ese momento, y chévere también lo que estás como comentando de los tiempos, de cómo, o sea, un poco dónde está la creación, dónde está el creador, digamos, también, ¿no? Wolf, cuando vino y pues todo este tiempo que hemos estado hablando para preparar la exposición, nos ha insistido mucho como en esta cuestión de, claro, es que ya hay un momento donde es la máquina la que hace, ¿no? No hay que fiarse un poco de los humanos, ¿no? De la mano del artista, sino que ya es otra cosa, ¿no? Entonces un poco, pues en ese mismo plan, pues sería chévere que nos contaras un poco, Wolf, qué onda con eso, ¿qué es lo que...? Mira, ahí hay una cosa que acaba de mencionar Gabriel que me parece que es clave para que la gente también, que de pronto nos escuche, entienda un poquito cuando uno habla de inteligencia artificial a qué se está refiriendo. En este caso, pues ciertamente es una herramienta, y es una herramienta que está, digamos, en su prehistoria. Realmente no tenemos la posibilidad de saber los alcances que puedan tener eso. Podemos intuitivamente pensar y figurar cosas, pero no sabemos realmente. En este momento es exactamente lo que está mencionando Gabriel en relación a que se convierte un poquito como en una especie de generador de collage, sea de lenguaje o sea de imágenes. Puede ser inclusive mucho más efectivo en otras áreas del conocimiento, como puede ser la bioquímica o la medicina, pero en el caso de nosotros, por lo menos a nivel, digamos, como de creación visual, sigue siendo básicamente eso, es una herramienta que corta y pega. Y en ese sentido, pues, el trabajo no es tanto, digamos, como lo que produce, sino qué es lo que uno quiere que cree como collage. Y en ese sentido, pues el tiempo, porque bien no mencionó Gabriel, el tiempo que hay que dedicarle, porque uno encuentra frustración en los estudiantes, que puede ser una ventaja, sobre todo aquellos que todavía están resistiéndose a digamos, a este tsunami de opciones en términos de creación, digamos, de contenidos visuales asociada a lo visual, ¿cierto? Se resisten a eso y puede ser una ventaja el hecho de que sea tan frustrante, porque la gente llega y se mete, por ejemplo, no sé, a Dalí y le dice, hágame una imagen, y la imagen que le produce Dalí es una imagen completamente ajena a lo que quiere. Entonces el trabajo es justamente empezar a indicarle a esto. Es un poquito, en ese sentido, un trabajo no muy distinto a formas tradicionales de crear obras. Es como ir construyendo a partir de fragmentos, porque pienso que el arte también es eso un poco, es fagocitar lo que ya existe hasta cierto punto. Ahorita me estaba hablando del surrealismo, y estoy completamente de acuerdo con lo que estaba mencionando Jaime. Era un poquito coger estas cosas y empezarlas a superponer al punto de que llegaban y se convertían en algo completamente distinto. Lo que hacía, por ejemplo, no sé, lo que hizo Burroughs y lo que hizo
se me da el nombre de ese otro señor, con los cut-ups, coger una página, partirla a la mitad y empezar a unir los textos y que eso generara algo nuevo. Ese tipo, digamos, como hace parte de la inteligencia artificial y está en esa tradición de la creación, pero ciertamente es eso, es un collage, no hay, digamos, una autonomía. Y como collage, hasta cierto punto me parece que es interesante el hecho de que es tan especulativo como lo es el arte en sí mismo, es decir, es pura especulación, no está jugando a crear cosas sobre hasta cierto punto sobre las que no tiene control. Entonces fueron tiempos, digamos, como extensos en los que me dediqué como a empezar a llevar esto. Había una cosa que me llamaba mucho la atención y me gusta mucho y es, digamos, el error que se mete dentro de, por ejemplo, un chatbot asociado, en este caso, como a la censura. Obviamente, OpenAI, que es como la compañía que la dueña de ChatGPT, tiene unos lineamientos particulares distintos a los que tiene Google, por ejemplo, a los que tiene Facebook o otras plataformas, en este caso otras empresas. Y esos lineamientos empiezan a perfilar un poco hasta dónde puede llegar uno. Y en ese intentar llegar al máximo, llevar al límite estas herramientas, empiezan a generarse, digamos, como aberraciones y errores. Y empiezan a ocurrir cosas que empiezan a ser muy interesantes si uno es capaz como de verlas. Y ese aspectico creo que es hasta cierto punto, si uno pudiera especulativamente decir a qué va la inteligencia artificial. En términos, por ejemplo, de una cierta autonomía, pues se va a ir es por ahí, es esas posibilidades de liberarse, digamos, como de ser autónomo hasta cierto punto, el modelo y también, digamos, como la generación al punto de que uno, a través de empujarlo, empieza a generar estas cosas que no son inclusive pensadas dentro de la formación del mismo modelo. Cuando hablamos del modelo son como estos referentes que tienen justamente algóricamente estos modelos de inteligencia artificial, pues de donde se basan, es como sus referentes textuales, visuales y demás. Entonces, por ese lado fue como un trabajo extenso, pero también era muy interesante ver sobre todo lo que yo les mencionaba, ahorita ustedes lo mencionaban también, ¿qué pasa cuando ya esta especie de artificio creado a partir de un montón de mezclas de informaciones que existen, en este caso en la red, en los modelos que se le dan a estos algoritmos para que aprendan, por ejemplo, qué es un gato. Me parecía muy interesante cuando empiezan a aparecer cosas que es lo que generan en uno, que es lo que justamente señalaba Jaime ahorita con su intervención en relación a qué le interesa a él en relación al arte, y es la relación que establece ese producto visual, ese hecho visual o ese hecho sonoro o ese hecho, en fin, con la persona que lo está viendo, que lo está consumiendo, que lo está sintiendo básicamente. Eso me parece muy interesante porque empiezan a encontrar que en estos artificios, en estas cosas, evidentemente hay como una afectación física sobre uno. Es decir, uno empieza a decir, uy, que esto es muy raro, es muy extraño. En términos, digamos, como de... Se convierte porque yo, a pesar de que sé que puede estar asociado al asunto, pero yo peleo un poquito como con el arte conceptual en sí mismo, a pesar de que sé pues, que hay mucho de eso asociado, como por lo menos cuando uno habla, a lo que uno hace. Pero era más, digamos, como un asunto de jugar. Eso no significa que no necesariamente uno se desligue de lo conceptual cuando está jugando, pero en todo caso, con estas herramientas es jugar. Yo creo que es lo mismo que pasa con un niño cuando le entregan por primera vez un lápiz y un papel y empieza a jugar con eso, empieza a generar cosas. Yo creo que estamos en un estado así. De hecho, yo he mencionado esto en algunas ocasiones, y es que la inteligencia artificial, o por lo menos las herramientas que tenemos en este momento a nuestra disposición, son para niños, son básicamente para niños. Es como si nos entregan una plastilina y empezamos a jugar con eso y no sabemos bien qué vamos a hacer, pero nos atrapa y empezamos a generar cosas y eso empieza a producir cosas. Entonces, por ese lado sería, Carlos, como lo que tiene que ver con lo que me preguntabas.
sobre todo en tiempos, ¿sí? Fue un trabajo, Gabriel lo dijo, no se equivoca, fue un trabajo, digamos, como de indicación, de saberlo llevar. Y ahí está la diferencia entre alguien que se frustra o que le da demasiada importancia a esto. Yo tampoco soy de los que creo que esta especie como de histeria colectiva en relación a que esto va a acabar con cosas sea muy, digamos, benéfica para nadie. Con los artistas, digamos, dices. Como acabar con los artistas, sí, por ejemplo, los diseñadores. Los diseñadores, los artistas no tanto, pero ciertas prácticas, un publicista, un diseñador, que están asociados como a una especie de forma más o menos establecida. Yo no estoy de acuerdo del todo con eso, pues porque soy diseñador, pero de todas maneras, como que si hay una especie de temor que empieza a ser un riesgo la inteligencia artificial en relación a lo que ellos saben hacer o hacen, ¿cierto? Y me parece que es una especie de extremo, como histérico en este momento, porque de verdad sigue siendo una herramienta pensada casi que para niños, es decir, como que realmente, inclusive hablando como de asuntos que tienen que ver con cosas más delicadas, todo esto que se asocia a la posverdad, ¿cierto? Que Jaime lo mencionaba, eso puede ser el futuro, en este momento no estamos todavía ahí. Es empezar a ver la realidad a través de unas imágenes que son completamente artificiosas, pero eso ya pasa, es decir, eso ya ha ocurrido. Simplemente en este caso, el que va a generar esas imágenes va a ser un modelo, digamos, generativo asociado como a la idea de inteligencia artificial. Entonces, que Donald Trump o que Biden, o en este caso que Petro o Uribe están siendo convertidos, digamos, como en unas especies de marionetas, digamos, a través del uso de estas herramientas, y que eso puede generar un impacto en las personas. Creo que todavía estamos muy lejos de que eso ocurra. Muy, muy lejos todavía, porque todavía hay unas deficiencias enormes en relación a lo que se puede realmente, digamos, conmover. A pesar de eso, pues lo que pasó a principios de la pandemia versus lo que estamos viviendo hoy en día, asociado a todo este tipo de herramientas, ha evolucionado exponencialmente. Es como si hubieran pasado 50 años, realmente han pasado 4 o 5 años. Y eso puede significar que dentro de 1 o 2 años cambie mucho la situación, pero en este momento creo que todavía no estamos ahí. Entonces, sí, no sé, pero sigue siendo muy interesante. Y yo quería decir algo sobre... es muy chévere. Dale, Jaime, qué pena. Es que, digamos, un poco refiriéndome a esas, digamos, maneras de estimular las acciones, digamos, estadísticas de la inteligencia artificial. El año pasado pues, hubo toda una gran noticia respecto a la restauración de la Ronda de la Noche de Rembrandt, porque ustedes recuerdan que es un cuadro que se pintó en el siglo XVII, un cuadro gigantesco que estaba en una ubicación inicial y luego fue trasladado a un nuevo palacio, y cuando llegó al palacio el cuadro era más grande que la pared. Entonces decidieron cortarle un pedazo del lado izquierdo y un pedazo de la parte inferior. Entonces la Ronda de la Noche que conocemos todos es un cuadro que está, digamos, desequilibrada la composición. El personaje central estaba en el centro, pero el cuadro, como hemos visto siempre, no está en el centro. Pues hace unos 33 años se encontró por casualidad una copia que realizó un pintor de muy mala calidad, una copia de un aficionado del cuadro original. Entonces el equipo de conservación del Museo de Ámsterdam decidió, digamos, formar una plataforma de inteligencia artificial. Lo que hicieron es que mandaron a la escuela de arte a esa plataforma y les enseñaron todo lo que se puede llegar a saber sobre cómo pintaba Rembrandt desde todo punto de vista. Duraron años alimentándose esa plataforma, le dieron la imagen, la copia, digamos, de época, como un insumo, le dieron el cuadro actual como un insumo, le enseñaron pinceladas de todo lo que se puede saber, y finalmente este sistema produjo la franja faltante, imprimiéndola con óleo sobre tela, con una impresora que desarrollaron para el tema. Entonces ahora si la gente va a ver la Ronda de la Noche, está el cuadro tal y como es, y a 1 centímetro de distancia están las partes faltantes, que están, pues, obviamente asustó mucho a los restauradores de arte, pero esto fue más bien una especie de divertimento.
es muy difícil pues que se logre reemplazar el trabajo de un restaurador. Realmente los restauradores casi nunca reconstruyen, ellos lo que hacen es que limpian y hacen ajustes. Y obviamente esto también muestra que la inteligencia artificial al tomar datos de lo que está ya, de lo que ha sido ya mediado este proceso de circulación, pues tiene los prejuicios que tiene la gente, ¿no? Por eso es tan famoso el caso de este sistema que creó Microsoft, que duró como 6 horas activo, porque se volvió nazi. Digamos que se volvió totalmente horrible, porque la gente alimentaba con todos sus odios y sus cosas, porque todo el mundo participaba de esa plataforma y se tocó quitarla porque era ofensiva, insultante, homofóbica, racista, todo lo peor. El Museo Nacional el año pasado, en un día conmemorativo sobre el universo digital, le pidió a una plataforma de inteligencia artificial que generara unas obras emblemáticas de la colección del museo. Obviamente estas obras no suelen estar en línea, porque son pues, obras de arte colombiano, pero entonces escribieron como con unos datos sencillos: la mulata cartagenera de Enrique Grau, la niña de la columna de Ricardo Acevedo Bernal y otra imagen más, y lo que produjo en la plataforma era absolutamente eurocéntrico. Si la mulata era cero colombiana, la niña de la columna era rubia y azul, esa era particular. Y eso, digamos, este racismo sigue estando pues, latente porque el universo es así, ¿no? Y quería decir algo respecto a lo que dijo Gabriel antes sobre esta idea de que uno va a encontrarse con lo que se representó de antemano de un lugar. Digamos que en el contexto del posmodernismo se empezó a analizar cómo es que surgieron géneros artísticos como por ejemplo el paisaje en el siglo XIX. El paisaje realmente no fue un género útil o presente en la historia del arte occidental en la época del Renacimiento del Barroco. Digamos, el paisaje era como un componente básicamente de construcción de la idea del sujeto. Es decir, el paisaje de la Gioconda está como un referente del lugar que ocupa esa mujer o esa concepción de mujer en el mundo. Pero en el siglo XIX, en el contexto del romanticismo, el paisaje se vuelve válido es porque parece ser la evidencia de un momento y no de un lugar. Es decir, lo que el artista pinta básicamente es un paisaje, es decir, cuando alguien va a pintar un paisaje, busca en la naturaleza lo que parezca un paisaje. Por ese motivo todos los paisajes son iguales, ¿no? Siempre hay un cielo nublado, un árbol, una casita, un río. Es como lo que uno encuentra en los paisajes desde el siglo XIX. Y cuando uno mira, el artista que va a pintar un paisaje tiene en la mente un paisaje que ya había pintado anteriormente. Por eso decía Roland Barthes, el realismo copia lo que ya... De hecho, cuando el realismo trata de copiar una realidad representada previamente, lo que ve es que el encuentro del paisaje en la naturaleza, eso ya es como, encontré un paisaje, porque ya existía, por decirlo de esa manera, el paisaje que estaba encontrando el artista que va a pintar es una copia del paisaje que está pintado en un cuadro anteriormente. Por ese motivo el paisaje es como la copia de la copia, porque lo que básicamente hace que se motive ese encuentro es que uno deja evidencia de que fue capaz de encontrar un paisaje. Como si uno buscara una aguja en un pajar. Encontró la aguja, tomó la foto. El pintar el paisaje muestra esa sensibilidad particular de ese artista que, viendo esta vastedad del universo, encuentra un fragmento que parece un paisaje. Y parece un paisaje en un momento dado, porque si las nubes se van, si sale el sol, dirían los románticos, no es un bello paisaje. La naturaleza era bella cuando parecía en cierta medida tenía de cierta emotividad humana. Entonces digamos que un paisaje para la gente culta, un día soleado no era un bello día. Un bello día que había sido una tormenta, que luego se va el agua, se abren las nubes, sale un rayo de sol, eso es bello. En este sentido, creo que esta relación con la fotografía es similar, porque esta idea de que uno quiere tomar la foto de la Torre Eiffel, pero desde el campo de Marte, no desde el otro lado del río. Que es como siempre ha mostrado la fotografía y el cine. Pero sobre todo lo que quería decir.